Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en esta tarde aquí, listos para continuar estudiando la palabra de Dios. Hemos estado estudiando acerca de Apocalipsis 14. Hemos visto a los 144,000 en el monte Sión, hemos visto el mensaje del primer ángel, hemos visto el mensaje del segundo ángel y ahora nos vamos a ocupar de estudiar el mensaje del tercer ángel para poder continuar aprendiendo de lo que Dios tiene para nosotros, de las cosas que Dios tiene para que podamos tener presentes en nuestras vidas. Quiero invitarles a que vayamos a lo que dice el texto de este mensaje, el mensaje del tercer ángel. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este es el mensaje que trae el tercer ángel. El primer ángel viene y entrega su mensaje. El segundo ángel viene y entrega su mensaje. El tercer ángel viene también y junto a los otros dos nos trae su mensaje. Este mensaje es un mensaje de advertencia a cada creyente. Es un mensaje de parte de Dios para cada creyente. Nos invita, nos convoca a permanecer firmes contra las amenazas de muerte del anticristo, porque el anticristo llega un momento en que comienza a tratar de obligar, a tratar de, por medio de la coerción, llevarnos a hacer lo que quiere que hagamos. Pero con este mensaje Dios nos está invitando a permanecer firme contra esas amenazas de muerte. Este mensaje también desarrolla el mensaje del segundo ángel, que decía que ha dado a beber a las naciones del vino del furor de su fornicación. Pero entonces encontramos la advertencia del Señor: si alguno bebe del vino de la ira de Babilonia, también tendrá que beber el vino de la ira de Dios. El cáliz, la copa en la mano de Dios, servía como un símbolo de su justicia punitiva, es decir, del castigo que vendría como resultado de rebelarse en contra de Dios. Jesús tuvo que tomar esta copa de la ira de Dios. En tres oportunidades, cuando estaba en el Getsemaní, fue y le dijo: Señor, si es posible, que pase de mí esta copa. Señor, si esta copa no puede pasar de mí, que se haga de acuerdo a tu voluntad. Y después volvió y presentó la misma oración delante del Padre para decirle al Padre que él, como hombre que era, no quería cargar con esto, pero estaba dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Así es que él tuvo que beber la copa de la ira divina en el Getsemaní. ¿Y por qué hizo eso? Porque tomó su lugar, porque tomó mi lugar. Y esto, mis hermanos, son buenas noticias. Esto es el Evangelio. ¿Por qué? Porque si Cristo no hubiese tomado nuestro lugar, nosotros estaríamos perdidos. Pero gracias a que Cristo estuvo dispuesto a tomar nuestro lugar, ahora nosotros tenemos la oportunidad de participar de la salvación. Porque Él aceptó aquella copa, ahora nosotros no tenemos que beberla. La copa que ahora Él nos deja, la copa que instituyó en el servicio de comunión, lo que nosotros conocemos como la cena del Señor, la copa de la comunión, es un recordatorio constante, un recordativo constante de que Él ocupó nuestro lugar. Cada vez que participamos del servicio de comunión, cada vez que participamos de la cena del Señor, estamos recordando que a nosotros nos correspondía tomar la copa del castigo por el pecado, pero que Cristo estuvo dispuesto a tomar esa copa en nuestro lugar. Los adoradores de la bestia, a diferencia de los que adoramos a Dios, tendrán que beber la copa de la ira de Dios y la tendrán que beber pura, sin diluir, sin mezcla.
Quiere decir que esta copa de la ira de Dios ya no tiene misericordia, ya no está mezclada con la misericordia. Y esta se dejará ver cuando se cumple el derramamiento de las copas de la ira de Dios, las últimas plagas. Esto significa que todas las plagas de Apocalipsis 16 constituyen una parte integral también del mensaje del tercer ángel. Note, no podemos separar Apocalipsis 14 de Apocalipsis 13, de Apocalipsis 16, Apocalipsis 17, porque todo se relaciona, todo tiene que ver con esto. Ahora, hay una frasecita que se usa en este mensaje que acabamos de leer. Dice allí que habrá fuego y azufre. El fuego y azufre es parte de la maldición del pacto. Una maldición que implica destrucción, extinción, aniquilación. Cuando se habla allí de fuego y azufre, se está apuntando a cosas que nosotros ya hemos visto que han sucedido, cosas que ya han sido señaladas en la palabra de Dios y que nos dejan una enseñanza a nosotros ahora. Recuerde que el mensaje este del tercer ángel en relación a esto dice en el versículo 10, ¿verdad? Apocalipsis 14, 10, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Ahora, este fuego y azufre es parte de la maldición del pacto. Es una maldición que implica extinción o aniquilación. Esta frase se relaciona con lo que encontramos en dos pasajes en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 29, 23 y Salmo 11, 6. Vea, en Deuteronomio 29, 23 dice, azufre y sal, abrazada está toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Y en el Salmo 11:6 dice, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador serán la porción de su copa. Así es que Sodoma y Gomorra, el castigo que recibieron fue un castigo de eliminación, de extinción, de aniquilación. Ahora, es evidente que el mensaje del tercer ángel en Apocalipsis toma su fórmula de las maldiciones que encontramos en el Antiguo Testamento, pero específicamente de la maldición que encontramos en Isaías el capítulo 34, los versículos 9 y 10. Notemos lo que dice Apocalipsis 14 del 9 al 12. Y voy a hacer resaltar algunas frases aquí, ¿verdad? Él también dice, beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El versículo 9 de Isaías 34 dice, sus arroyos se convertirán en brea, su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. Juan está tomando la idea del azufre y del fuego de lo que dice allá en Isaías 34. Continúa diciendo en el versículo 11 del mensaje del tercer ángel, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y allá en Isaías 34:10 dice, no se apagará de noche ni de día, sino que por siempre subirá su humo. De generación en generación quedará desolada y nunca jamás pasará nadie por ella. Repito, es evidente entonces que Juan está tomando estas imágenes que están allá en el Antiguo Testamento, que encontramos allá en Isaías, y las trae para señalar lo que ha de suceder con Babilonia. De alguna manera podríamos decir que lo que sucedió con aquellas ciudades nos señala, es un símbolo, es un tipo de lo que va a suceder con Babilonia. Desolación y destrucción, extinción. Eso es lo que sucedió con Sodoma y Gomorra, pero no solamente con Sodoma y Gomorra. Hay una profecía que también nos habla de la desolación y la destrucción, la extinción histórica de Edom. Y eso
es el tipo o modelo de lo que sucederá a Babilonia. Edom, como nos podemos dar cuenta, la naturaleza de su castigo no es que va a estar ahí permanentemente quemándose. No es un fuego o un tormento eterno. Si fuera así, estaría todavía allá Edom destruyéndose. Estarían Sodoma y Gomorra también destruyéndose. La naturaleza de este castigo es la consecuencia eterna de lo que hace el fuego. La consecuencia eterna es a eso a lo que se refiere. La consecuencia eterna de lo que sucederá cuando Babilonia tenga que sufrir el fuego y azufre. Isaías 34:10, que ya lo leímos, tiene también algo para decirnos. Dice, perpetuamente subirá su humo. El fuego se llega a extinguir cuando ya completó su obra de consumir. Dicho de otra manera, mientras hay algo que pueda servir como combustible, el fuego está encendido. Pero el fuego es inextinguible hasta que haya completado su obra. Eso es lo que nos está diciendo allí. ¿Qué es lo que va a suceder con Babilonia, con los adoradores de la bestia? ¿Qué es lo que va a suceder con ellos? Y aquí, por favor, yo quiero que comprenda algo que es importante. El decir esto, el revisar esto, no tiene el propósito de llenar nuestras vidas de temor y de llevarnos a tomar decisiones por temor. Ese es un mal motivador, es negativo, porque el que tiene miedo no hace las cosas por amor, el que tiene miedo no hace las cosas por buena voluntad, simplemente las hace porque tiene miedo. Cuando se habla de este fuego, significa que esto es lo que va a suceder. Los que van a sufrir el fuego y azufre van a sufrir una muerte tormentosa, atormentadora. Pero dice el pasaje que leíamos hace un momentito que el fuego permanece ahí, ¿verdad? En realidad lo que se nos está diciendo es que el humo recuerda a todos los que ven ese humo que Dios es el que tiene la última palabra. Ahora, que ese humo suba perpetuamente significa que los mensajes de juicio de Dios nunca son anticuados. Siempre los mensajes de Dios tienen un mensaje para nosotros en todas las épocas, en todo momento. Un mensaje importante que necesitamos tener en cuenta. Los que adoran a la bestia, los que reciben la marca de la bestia, no tienen reposo de día ni de noche. Esta es una maldición tomada del pacto de Dios con el Israel, que llegó a ser, tristemente, un Israel rebelde. El Señor les dijo en el Salmo 95:11, por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Recuerde, estamos pensando en este momento en esa frase que dice que no tienen reposo ni de día ni de noche. El significado original de esto se refería a la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Los que no tuvieron ese reposo fueron aquellos que salieron de Egipto, pero que dudaron de que Dios les había de entregar la tierra de Canaán. Y entonces el Señor les dijo, bueno, ustedes no están dispuestos a ir, no van a entrar al reposo y van a quedar vagando en el desierto y quedaron ahí vagando en el desierto 40 años. Ese es el significado original, que no habían de entrar a la tierra prometida. Ahora, en el Nuevo Testamento, esto se aplica al reposo prometido, el reposo de la gracia de Dios, en el cual todo creyente debiera poder entrar. Ahora bien, este reposo ha estado disponible para toda la humanidad, sea que lo quieran aceptar o no, y es obligatorio para toda la humanidad, quieran aceptarlo o no, desde la creación. Desde que Dios descansó en el séptimo día de la semana de la creación, este reposo ha estado disponible para todas las personas. La situación es que aun cuando Dios nos ofrece, aun cuando Dios nos quiere favorecer, aun cuando Dios pone delante de nosotros lo que necesitamos para nuestras vidas, nosotros los seres humanos somos tan rebeldes que preferimos seguir las cosas como a nosotros nos parecen mejor. Pero note, este reposo estaba desde la creación.
estaba disponible para el pueblo de Israel cuando entrara en la tierra de Canaán, aparte de que ya ellos podían semanalmente disfrutar de este reposo, ¿verdad? Pero ellos podrían entrar a disfrutar de esto al entrar a la tierra de Canaán. En el tiempo del Nuevo Testamento, cada uno de nosotros puede entrar a este reposo cuando participamos de la gracia de Dios, cuando descansamos en la gracia de Dios, cuando somos favorecidos, somos bendecidos por todo lo que la gracia de Dios nos concede. Pero este reposo, dice en Hebreos el capítulo 4, los versículos 9 y 10, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Hay todavía acceso a un reposo. Y recuerde, estamos hablando del mensaje del tercer ángel, ¿verdad? El mensaje del tercer ángel decía que no tienen reposo de día ni de noche. Pero la Biblia nos muestra claramente que desde el principio hubo un reposo para nosotros. En tiempos del Antiguo Testamento, más adelantito, después de la creación, Israel tuvo acceso al reposo, pero no quisieron entrar al reposo y el Señor juró que no entrarían entonces a su reposo. En tiempo del Nuevo Testamento, el tiempo del Nuevo Testamento nos abarca aquí a nosotros hasta el tiempo del fin, ¿verdad? Nosotros podemos entrar al reposo participando de la gracia de Dios, de la gracia de Cristo, participando en el reino de la gracia de Dios. Pero aún así, hay muchos que no les interesa esto, que no quieren participar de esto. Pero entonces Dios dice, todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Todavía hay un descanso para el pueblo de Dios. Ahora la cuestión es, ¿estamos dispuestos a participar de ese reposo? El que no está dispuesto a participar de ese reposo, ya el mensaje dice que no tienen reposo de día ni de noche. El castigo final para los adoradores de la bestia es que Dios no les dará el reposo. No podrán tener reposo. Esa falta de reposo concluirá cuando el fuego y azufre concluya su obra. En Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 13, que es parte de esto, ¿verdad? Dice, y oí una voz que me decía desde el cielo, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Juan nos dice que en el mensaje del tercer ángel hay una promesa de que hay quienes van a poder entrar al reposo, ¿verdad? Los muertos que mueren en el Señor, dice aquí en este texto, ¿verdad? Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿A qué se refiere esto? A aquellos que mueren en Cristo durante el tiempo de las persecuciones que va a echar a andar el anticristo, las persecuciones del tiempo del fin. Y a estas personas que entran a ese reposo, en este caso, entran a descansar, ¿verdad? Pasan a descansar por medio de la muerte. El Señor los considera bienaventurados. ¿Por qué? Porque sus obras con ellos siguen. Quiere decir que en algún momento, acuérdese que el Señor nos va a juzgar por nuestras obras, nos salva por gracia. Nosotros no hacemos nada, no podemos hacer nada para ganar el favor de Dios, para obtener la salvación. Dios nos la ofrece gratuitamente. Nosotros debemos aceptarla, ¿verdad? Pero como resultado de estar en el Señor, habrá buenas obras en nuestras vidas. No son las obras que nosotros hacemos, son las obras que Dios preparó de antemano, dice en Efesios 2 del 8 al 10, ¿verdad? Para que nosotros anduviésemos en ellas, en el 10 propiamente, ¿verdad? Entonces, son las obras de Dios en nuestras vidas y eso es lo que va a juzgar Dios y nuestras obras serán recompensadas. Así es que, bienaventurados, si alguien tiene que morir, si alguien tiene que pasar por el trago amargo, si se quiere decir así, de la muerte, en el tiempo de las persecuciones que va a levantar el anticristo, esa persona puede considerarse bienaventurada, porque por su perseverancia será recompensada. El mensaje del tercer ángel nos presenta la respuesta de Dios a la amenaza
hecha por la bestia. Hagamos la comparación. Apocalipsis, el capítulo 13, nos presenta estas amenazas. Apocalipsis, el capítulo 14, nos presenta la respuesta de Dios. Apocalipsis 13 dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y en Apocalipsis 14, 9 y 11, en respuesta a esta amenaza, a esta intención de obligar a todos a recibir la marca y a adorar a la bestia y a la imagen de la bestia, el Señor responde, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Lo notó? Es la respuesta de Dios a lo que hace la bestia. La primera bestia busca ser adorada, la que surge del mar. La que surge de la tierra hace una imagen de la bestia y quiere obligar a todos a adorar a la primera bestia, ¿verdad? Y adorar la imagen de la bestia. Y entonces quiere obligar a todos a que tengan la marca en la mano derecha o en la frente. Pero Dios dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, no va a tener reposo ni de día ni de noche. Ahora, hay algo aquí importante para comprender. El triple mensaje de Apocalipsis 14 depende de la correcta comprensión de Apocalipsis 13. No podemos interpretar Apocalipsis 14 independiente de o aparte de Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14 se complementan para poder entender. Es más, Apocalipsis 17 constituye de igual manera una parte esencial en la interpretación del mensaje de advertencia de Apocalipsis 14. Nota usted, Apocalipsis 14, para poderlo entender, debemos poder entender lo que está haciendo las bestias que aparecen allí en Apocalipsis 13, pero también debemos entender lo que sucede en Apocalipsis 17. Pero hemos estado hablando en estos últimos minutos de la marca. Apocalipsis 13 dice, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y el Señor advierte, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Entonces, aquí yo quiero invitarlo a que revisemos un poquito, que volvamos un poquito para revisar, ya que el tercer ángel lo trae, ¿verdad? La marca de la bestia. La marca de la bestia es la marca que identifica a aquellos que adoran a la bestia. Es una señal, es una identificación, si se puede decir así. No es visible, por cierto, ¿verdad? No es que van a tatuarle a alguien allí en la frente o en la mano el 666 o cualquier otra cosa, ¿verdad? Es una marca que identifica a aquellos que ofrecen culto, que ofrecen adoración a la bestia, que rinden adoración, que rinden culto a la bestia. Y aquí entonces yo debo decirle algo importante. No se puede tener la marca de la bestia, ya sea en la frente o en la mano, si no se adora a la bestia. Para poder tener esa marca, hay que adorar a la bestia. Y aquí también voy a decirle algo que es importante. No adorar al Creador, a Dios, como debemos adorarlo. Y note que hago énfasis, cómo debemos adorarlo, como lo dice en su santa palabra. Si no lo adoramos así, entonces estamos adorando a la bestia, ya sea por convicción o por conveniencia. Toda la ambición, todo lo que pretende la bestia, el anticristo, la bestia anticristo, es recibir adoración. La adoración como que fuera Dios, la adoración que le pertenece a Dios. Y esa es la misma mentalidad de Babilonia. Este endiosamiento de Babilonia entra en conflicto, entra en lucha con el llamado de Dios a adorar al Creador, al juez del universo. Pero el mensaje del tercer ángel es la invitación de Dios, es el ruego de Dios a la humanidad, a todas las personas, para que vuelvan al Creador, para que todos nos volvamos al Creador, para que todos nos volvamos al Dios del pacto. Sí, el Dios del pacto de Israel, del pacto con toda la humanidad.
el pacto que está revelado en las Escrituras, no al Dios que a mí me parece, no al Dios que a mí me gusta, es el Dios que revelan las Santas Escrituras. Y este mensaje del tercer ángel indica la naturaleza de lo que está haciendo esta bestia. Está usurpando las prerrogativas del Dios creador. Y entonces la adoración que le pertenece a Dios la asume para sí misma. La adoración que debe ser dada a Dios la toma para sí. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, esta marca de la que se habla aquí, la podemos comprender mejor cuando consideramos el deber impuesto por Dios a través de Moisés al pueblo de Israel. Y Dios les dijo a ellos que debían atar los mandamientos y las palabras de Dios. En Deuteronomio, el capítulo 6 y el versículo 8 dice, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Cuando nosotros vemos lo que Dios le pidió a Israel, que debía hacer con los mandamientos, que debía hacer con las enseñanzas de la palabra de Dios, que debía atarlos en su mano, que debía atarlos entre sus ojos como frontal, para Israel eso tenía un significado espiritual. Debían actuar, lo que tiene que ver con mano, ¿verdad? Y pensar, lo que tiene que ver con lo que está entre los ojos, ¿verdad? En la mente, en armonía con la voluntad de Dios. Debían recordar diariamente cómo Dios los había liberado, cómo Dios los había sacado de la esclavitud, cómo Dios les había dado ahora libertad. Esto habla acerca de lo que nos dice el mensaje del tercer ángel. De hecho, lo que ya comenzamos a ver cuando se nos habla en Apocalipsis 13 de la marca, ¿verdad? De la bestia, y cuando oímos hablar también o cuando leemos acerca de el sello de Dios. La marca está en oposición intencional de la adoración de Israel. Israel había sido llamado a adorar al Creador por amor, porque Israel es llamado a obedecer a Dios por amor, en agradecimiento por lo que Dios ha hecho, por haberlos escogido, por haberlos liberado. Pero la marca de la bestia viene en oposición a eso, porque intenta oponerse a la adoración de Dios. El culto verdadero trata de opacarlo ofreciendo un culto falsificado, un culto que usurpa y sustituye el culto verdadero. Pero ¿qué es lo que hace la bestia? Si se desobedecen sus órdenes, amenaza con la muerte. Cuando ofrece muerte también promete vida, pero la vida que ofrece la bestia es temporal. Se la ofrece solo a los que lleven su marca, porque si usted recuerda lo que dice en Apocalipsis 13, dice que a los que no tienen la marca, ya sea en la frente o en la mano, los que no están convencidos o que por lo menos actúan por conveniencia, como la bestia lo indica, no podrán comprar. Esto implica una persecución. Así es que para los que estén adorando a la bestia en ese momento, se les promete vida, pero solo es algo temporal, porque la bestia no puede dar vida inmortal. Ahora, cuando hacemos la comparación con el sello de Dios, con la marca de la bestia que tenemos aquí, ambos estaban destinados a mostrar que los que llevan las marcas están bajo la protección de Dios o bajo la protección de la bestia, del dragón, de Satanás. Las dos son protecciones sobrenaturales. Hay poderes que van más allá de lo que nosotros como seres humanos podemos hacer. Ahora, debemos entender esto. El sello de Dios protege de la ira de Dios a los que adoran a Dios. El remanente de Dios en esa época tendrá que enfrentar situaciones difíciles. Así es que pareciera que no está siendo protegido de la ira de la bestia, ¿verdad? Pero sí tiene la protección de Dios. Por otro lado, la marca de la bestia protege de las sanciones económicas. O sea, que los que tienen la marca de la bestia pueden comprar, pueden vender. Protege del decreto de muerte, porque van a ser exonerados de morir. Los que tienen el sello de Dios van a ser condenados a morir. Los que tienen la marca de la bestia van a ser liberados de la muerte. La marca de la bestia
condena a los que la tienen a recibir la ira de Dios. Tanto Cristo como el anticristo desean lealtad indivisa. Tanto el uno como el otro, Jesús, Dios, como el anticristo, esperan lealtad de parte de sus adoradores. Esperan devoción completa. Y esta devoción comienza en la mente y por eso se representa por la frente, ¿verdad? Esperan lealtad por convicción, pero la bestia se conforma con la adoración, aunque sea por conveniencia. Es decir, el anticristo puede satisfacerse, puede sentirse tranquilo con la marca, ya sea en la mano o en la frente. Con tal de que no se adore a Dios, la bestia está contenta. La bestia emplea la coerción, quiere obligar. Y si no puede obligar con palabras, entonces que no puedan comprar ni vender. Y si no puede obligar negándole el acceso a lo que necesita, entonces con un decreto de muerte por coerción. Pero por otro lado, Cristo, el Cordero, emplea la persuasión. Él nos invita, Él trata de convencernos, Él nos muestra su interés, Él nos llama, nos invita para convencernos de que eso es lo que nos conviene. La prueba final de la adoración verdadera no es creer porque hay milagros, y cuidado con eso, ¿verdad? Porque algunos están esperando que haya milagros y algunos incluso reclaman y dicen, ¿y por qué en la iglesia adventista no se hacen milagros? Claro que sí se hacen milagros, sí hay milagros. Lo que pasa es que no son como usted quizá esperaría verlo, ¿verdad? Pero los milagros pueden ser engañosos. Lo que necesitamos es creer en la palabra de Dios, creer en el testimonio de Jesús. Eso es lo que necesitamos. ¿Lo notó? Y no estoy aquí tomando palabras al azar. Son palabras que están allí en el Apocalipsis. Necesitamos creer en la palabra de Dios. Necesitamos creer en el testimonio de Jesús. ¿Cómo mostramos que nosotros creemos en el Creador? El Creador ordenó el séptimo día, el sábado, como un monumento recordativo de su creación. Usted puede ver eso al leer Génesis 2, 2 y 3, a leer el mandamiento en Éxodo 20 del 8 al 11, a leerlo también en Deuteronomio 5, ¿verdad? A leer lo que dice también en Deuteronomio 31 del 12 al 17. Este mandamiento de recordar a Dios como creador por medio de la observancia de un día a la semana, 24 horas dedicadas al Señor, fue enriquecido cuando Moisés, en los discursos ya de despedida al pueblo de Israel, en Deuteronomio, repite los mandamientos y aquí incluye o agrega la redención de Israel de la esclavitud. Y usted debe recordar, la redención de Israel es un tipo de nuestra redención. Lo que Dios hizo al liberar a Israel en el pasado es un tipo, es un símbolo de lo que Dios hace, lo que Dios hizo en Cristo y lo que Dios hace ahora a través del Espíritu Santo para liberarnos de la esclavitud del pecado. Así es que note usted lo que sucede. Dios nos da una señal, un sello, el sábado como recordativo de que Él es el creador, para que no nos olvidemos de que Él es el creador, para que recordemos constantemente que también Él es nuestro redentor. Así es que cuando celebramos el sábado, cuando guardamos el sábado, estamos recordando al creador que siempre permanece fiel a nosotros, sus criaturas, a su creación, pero también recordamos a aquel que nos hace partícipes de su gracia redentora. Y en el tiempo del fin, esto llega a ser notable, llega a ser algo esencial en el tiempo del fin, porque a partir de 1859, el dogma de la evolución ha llegado a ser la hipótesis de la ciencia. Todo se ve ahora a partir de la evolución en relación a la evolución, y entonces Dios va quedando olvidado. Y entonces el creador va perdiéndose de la memoria de la mente de las personas. Y si Dios se quita de la mente, entonces ahora vivimos la vida como nos place. Ahora vivimos la vida sin normas. Ahora vivimos la vida sin principios. Simplemente la ley del más fuerte. Así es que
el sábado llega a ser esencial, llega a ser importante, porque nos ayuda a recordar que Dios es el creador y nos ayuda a recordar que llegamos a la existencia no por evolución, sino por creación. Por eso el mensaje de los tres ángeles, el triple mensaje de Apocalipsis 14, llega a ser más relevante cada vez. Por eso, tener presente el mensaje del primer ángel que nos invita a adorar a Dios como el creador y a temerlo, porque la hora del juicio ya comenzó, a darnos cuenta de que Babilonia quiere endulzarnos con el vino de la ira de su fornicación y entorpecernos con ese vino de la ira de la fornicación y llevarnos, como dice el tercer ángel, luego también a la adoración a la bestia y a recibir la marca de la bestia. Debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque estos mensajes nos anticipan qué es lo que está sucediendo, pero requieren la observancia del sábado, la celebración del sábado, como una expresión de que creemos en Dios como el creador, como una señal de que dependemos de Dios, como una señal de que creemos y de que confiamos y que aceptamos que nuestra salvación viene de Dios, viene de arriba. Los mensajes de los tres ángeles a eso nos llaman, a eso nos invita. Y este es el mensaje final para volver a la verdad, para poder volver a la autoridad de la Biblia. Si usted se da cuenta, ahora, y es triste tener que decirlo de esta manera, el pueblo de la Biblia ya no es tanto de la Biblia. Los protestantes que comenzaron en base a la Biblia sola, solo la fe, solo la Biblia. La Biblia se usa, pero al final se hace lo que dice el líder, el pastor, el ministro, el dirigente de la iglesia, no lo que dice la Biblia. Los mensajes de los tres ángeles tienen el propósito de que volvamos nuestra mirada a la Biblia, al Dios de la Biblia, al creador, a aquel que nos dio la Biblia, para que sea la escritura la que tenga la última palabra al determinar la voluntad de Dios. No los hombres, no las organizaciones, no los políticos, no ninguna otra cosa. La autoridad última, la autoridad que tiene que ver con principios, que tiene que ver con moral, es la autoridad de Dios a través de su santa palabra. Todo lo que tenga que ver con verdades religiosas depende de las escrituras, depende de la Biblia. Es la única revelación autorizada de la voluntad de Dios. Y el mensaje de los tres ángeles tiene el propósito de restaurar eso, llevarnos a confiar en Dios el Creador, llevarnos a encontrarlo y conocerlo cada vez mejor en su palabra, para que podamos adorarlo como Él espera que lo adoremos. Ahora, cuando esto de la marca se nos presenta, encontramos algo más interesante, que es interesante. Surge el pueblo remanente de Dios. Apocalipsis 14:12 nos dice lo siguiente: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto es parte del mensaje del tercer ángel, ¿verdad? Este cierre que va haciendo el tercer ángel de su mensaje, ¿verdad? Está concluyendo con un llamado especial a perseverar. Notó lo que dice el texto, ¿verdad? Dice, aquí está la perseverancia de los santos. Y entonces nos dice en qué consiste la perseverancia de los santos. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y hay algo aquí que entonces comenzamos o comienza a ser todavía más claro. No hay camino intermedio. O adoramos a la bestia y estamos condenados, o adoramos a Dios. O seguimos lo que la bestia nos dice y recibimos la marca en la frente o en la mano, o nos disponemos a resistir, a perseverar pacientemente, con resistencia, la persecución de la bestia, obedecer los mandamientos de Dios y a lo mejor en eso de obedecer los mandamientos de Dios por ser leales a Dios,
quizá tenemos incluso que enfrentar la muerte, pero al final recibir la recompensa por las buenas obras. Pero es claro que no hay un punto intermedio. O estamos con Dios o estamos en contra de Dios. Una de dos. Con Dios o en contra de Dios. No hay un punto intermedio. Ahora, si esta marca tiene que ver con un pueblo remanente, con un pueblo de Dios para el tiempo del fin, ¿cuáles son las características de este pueblo remanente? Quiero que usted la vea en tres pasajes que tenemos aquí en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 14:12, que es el mensaje del tercer ángel, ¿verdad? Dice, aquí está la perseverancia de los santos. Note, está hablando de los santos, es decir, de los que conforman el pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Cómo son los santos? Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es claro, el pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero vamos al otro pasaje que está en Apocalipsis 12:17. Retrocedemos un poquito en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y se acuerda, es el Apocalipsis 12, es el que habla de la mujer que iba a tener un bebé y que ese bebé fue arrebatado, pero que el dragón quería destruir al bebé, ¿verdad? Y buscó cómo destruir al bebé, y como no pudo con el bebé, entonces procuró destruir ahora a la descendencia de la mujer. Y entonces el dragón, dice el versículo 17, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Recuerde que la mujer representa a la iglesia, es un símbolo de la iglesia. El resto de la descendencia de ella es entonces el pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es la característica de ellos? Vea, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Guardan los mandamientos de Dios exactamente igual como en Apocalipsis 14:12, ¿verdad? Pero tienen el testimonio de Jesucristo. Otra manera, digamos así, de decir de la fe de Jesús. Y vamos todavía a un pasaje. El pasaje que nos cuenta Juan, ¿cuál es la razón por la cual él se encuentra en Patmos? Dice, yo Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Así es que lo que encontramos aquí como características de la iglesia del Señor, del pueblo del Señor, en estos tres pasajes, Apocalipsis 14:12, Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 1:9, son las características de la iglesia apostólica. Son las características de Juan, por lo que él fue llevado o fue exiliado a la isla de Patmos. Jesús mencionó una característica esencial para el tiempo del fin. Él dijo, mas el que persevere, y esa es la palabrita clave aquí, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Lo notó? Es la misma palabrita que encontramos en Apocalipsis 1:9, en la perseverancia de Jesucristo. Es la misma palabrita que encontramos en Apocalipsis 14:12, en el mensaje del tercer ángel. Aquí está la perseverancia. El Señor Jesús dijo, mas el que persevere hasta el fin. Y entonces, ¿en qué vamos a perseverar? Usted ya lo pudo advertir en base a Apocalipsis 14:12, Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 1:9. Vamos a perseverar en ser fieles a la voluntad de Dios, en ser fieles a las verdades del Evangelio, en ser fieles a los mandamientos de Dios. Y aquí permítame decir, por mandamientos de Dios, estoy pensando en algo mucho más abarcante que la tabla de 10 mandamientos o las tablas de los 10 mandamientos. Estoy pensando en toda la enseñanza que Dios tiene en su palabra y que usted y yo debemos aceptar como la voluntad de Dios y que debemos vivir como la voluntad de Dios y compartir como la voluntad de Dios. La última generación de creyentes cristianos, la última generación, los que estén vivos cuando Cristo esté por regresar a esta tierra y que son los que lo van a ver venir en gloria, ¿verdad? Puede tener que soportar una prueba de fe como la de Job.
pero la fe que persevera te expresa guardando los mandamientos de Dios, la fe de Jesús o el testimonio de Jesús, ¿verdad? Los que son fieles al Señor obedecen tanto a la ley, y por ley entiéndase toda la enseñanza de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque Torah, que era en el Antiguo Testamento la palabra que se usa para referirse a la ley, abarca todas las enseñanzas de la palabra de Dios, del Pentateuco propiamente, ¿verdad? Entonces, se obedece tanto a la ley como a la fe de Jesús. Los que perseveran en obedecer a Dios y en vivir sus vidas confiando en Jesús. Cuando llegamos aquí, entonces llegamos a un punto interesante. Hay un mensaje que es el mensaje de preparación para la segunda venida de Jesús. Este mensaje son los mensajes, por supuesto, de los tres ángeles que nos instan a todos los adoradores, a varias cosas. Uno, escuchar atentamente la voz de Dios. Cuando los ángeles vienen, están llamando nuestra atención para que escuchemos atentamente la voz de Dios. Los mensajes de los tres ángeles nos instan a los adoradores a buscar una comprensión mejor del Evangelio, a comprender mejor, a buscar una más clara comprensión del testimonio de Jesús. Y esto nos lleva a darnos cuenta de que hay una diferencia fundamental entre lo que dice la Biblia y las tradiciones de la iglesia. No podemos vivir de acuerdo a las tradiciones esperando que o creyendo que estamos perseverando en la fe de Jesús. No, porque es lo que dice la Biblia. Los mensajes de Apocalipsis 14, los mensajes de los tres ángeles nos instan a aceptar la responsabilidad que tenemos personalmente para distinguir entre la autoridad bíblica y la autoridad de la iglesia. Y esto es importante. Cada vez que nos acercamos más al fin, es importante que hagamos clara diferencia entre la autoridad de la Biblia y la autoridad de la iglesia. Estos mensajes nos instan a subordinar todos los profetas extrabíblicos, todo profeta que se levante por ahí, a la autoridad de las escrituras. Las escrituras están por sobre todo lo que cualquier otro profeta pueda venir a decir. Pueden levantarse todos los profetas que se quieran levantar por ahí, pero si dicen algo en contra de lo que la palabra de Dios dice, cualquier punto que digan en contra de la palabra de Dios, no son profetas enviados por Dios. Y eso es lo que los mensajes de los tres ángeles nos están instando a hacer. Nos recuerdan que la creación y la redención no pueden separarse, que el Redentor es el mismo sustentador de la creación. Por eso decíamos que el sábado no puede ser abrogado, no puede ser cambiado, no puede ser eliminado, porque es una ordenanza del Creador y sustentador. Es una ordenanza que nos ayuda a recordar al Creador y sustentador. Es el monumento que nos recuerda la creación perfecta por parte de un Creador digno de confianza. Pero aquí, ahora, después de que hemos visto que este es el mensaje para el tiempo del fin, este es el mensaje de los tres ángeles, o los mensajes de los tres ángeles, ¿verdad? La proclamación de ellos es el mensaje para este tiempo, lo que cada uno de nosotros debe tener, debe aceptar, debe vivir. Entonces, llegamos también a algo más que es importante aquí. Malaquías, el capítulo 4, los versículos 5 y 6, cerrando el Antiguo Testamento, Malaquías transmite el mensaje de Dios que dice: yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Notemos, el versículo 5 habla de que antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ya Elías había pasado, ya Elías había vivido. Ahora se había levantado un segundo Elías, si quisiéramos decirlo así, ¿verdad? Pero se espera que se levante otro Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Así es que Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, ya nos proyecta al tiempo del fin. Y el triple mensaje de Apocalipsis 14 se relaciona con esta promesa de Malaquías de que Dios
enviaría a Elías. Malaquías predice un llamamiento final para lo que Elías hizo, un llamamiento, un llamado al reavivamiento y la reforma entre el pueblo del pacto de Dios, en aquel tiempo el pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora, antes del tiempo del fin, antes del juicio apocalíptico, también debe darse a conocer el mensaje de Elías. No es que va a bajar del cielo para poder darnos un mensaje de parte de Dios, ¿no? Ya el mensaje está en el mensaje de los tres ángeles. Es un mensaje en el que Dios nos llama. ¿Cómo llamaba a Elías? Usted recordará a qué llamaba Elías. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías hizo el llamado a Israel de volverse a Dios, de apartarse de la idolatría, de la adoración falsificada, de las falsificaciones de adoración, para volverse al Dios verdadero. Este es el último llamado de Dios en el Apocalipsis. Y se presenta a través de los mensajes de los tres ángeles, a adorar a Dios como el creador y no adorar a la bestia ni a su imagen, a adorar al creador y juez de la tierra, del universo, y no participar de la adoración a la bestia y a su imagen. Elías, en su confrontación con los sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo, es un tipo, es un símbolo para el tiempo del fin. Juan el Bautista llegó a ser el Elías que anticipaba la llegada de Jesús. Él fue reconocido por Jesús como el Elías de la profecía. Y él tenía un mensaje para preparar al pueblo para la venida del Mesías, para preparar el camino de la llegada del Mesías. Y en esencia contenía el mensaje de Elías. La misión de Juan era preparar al pueblo de Israel para la venida de Jesús. Tenía el propósito de restaurar todas las cosas. El hecho de que Juan el Bautista fuera llamado para ser un Elías era una indicación de que el Mesías había de llegar. Juan afirmó que su mensaje era para preparar al Señor, un pueblo bien dispuesto. Juan fue enviado en el momento correcto, con un mensaje urgente de arrepentimiento. La predicación de Juan era el bautismo de arrepentimiento, así se lo presenta en la Biblia, para despertar al pueblo de Israel, para que se volvieran a Dios y a la voluntad de Dios, y para que tuvieran presente que el Mesías estaba por llegar, que la visita del Mesías era inminente. El mensaje de Juan preparó a un pueblo remanente, creó un pueblo remanente dentro de la nación de Israel. Israel se consideraba el pueblo de Dios, pero en realidad el pueblo de Dios llegaron a ser aquellos que aceptaron el mensaje de arrepentimiento. Es más, dos cosas interesantes sucedieron allí. Una, el Señor Jesús fue bautizado con el bautismo de Juan y llegó a ser parte de ese remanente al pedirle a Juan que lo bautizara. Él dijo que eso era lo que convenía hacer, ¿verdad? Pero sus primeros discípulos también fueron tomados de entre los seguidores de Juan el Bautista. El mensaje de Apocalipsis 14 es el mensaje de preparación para el tiempo del fin. Así es que se relaciona con el mensaje de Elías, se relaciona con el mensaje de Juan, ¿verdad? El segundo Elías, si quisiéramos decir así. La activación de los mensajes de los tres ángeles crea un pueblo que está preparado para encontrarse con su creador. Un pueblo que, al igual que el pueblo en los tiempos de Elías, fue fiel a la ley del pacto original de Dios. Un pueblo que ha elegido estar de parte del Creador, de parte de Dios. La proclamación mundial de los mensajes de los tres ángeles, Apocalipsis 14, 6 al 12, será seguida por la segunda venida de Cristo. Lo que hace que este mensaje, los mensajes de los tres ángeles, ¿verdad?, sean importantes porque se convierten en un llamado a despertar, un llamado al reavivamiento para preparar, bueno, no solo al reavivamiento, sino también a la reforma, para preparar un pueblo para la segunda venida de Cristo.
Estos mensajes llevan a la gente al momento, a la hora de la decisión. Así como Elías y Juan el Bautista llevaron a Israel, al Israel apóstata, ¿verdad? Un mensaje de que se comprometieran con el Señor. Los mensajes de los tres ángeles tienen el propósito de que nos comprometamos con el Señor. Este mensaje, como el de Elías, convoca a todas las personas para que dejen de idolatrar la creación y para que adoren al Creador. Y esto en un mundo que cree en oposición a la creación, en la hipótesis de la evolución y el triunfo de la filosofía materialista. Se necesita cada vez más poder escuchar, digamos así, la voz de Elías en nuestra civilización, que es una civilización que va a pique, es una civilización decadente. Ahora, este mensaje debe ser llevado y debe ser proclamado por usted y por mí. Debe ser reflejado en las vidas de los guardadores del sábado, aquellos que nos hemos decidido a hacer un compromiso con Dios, con el Creador, que nos hemos decidido a hacer un compromiso con Cristo en este tiempo del fin, aquellos que aceptamos la Biblia como nuestro credo y que aceptamos solo la Biblia y lo que la Biblia dice como el mensaje de Dios para nuestras vidas. Como hemos dicho, hay solo dos grupos. O adoramos a Dios o adoramos a la bestia. Pero usted es quien toma la decisión. Le invito para que permita que los mensajes de los tres ángeles, para que los estudie, los vuelva a ver, los vuelva a analizar, los vuelva a considerar, los lea, los relea, los estudie, los analice, para que vea que ese mensaje es el mensaje que usted y yo necesitamos para ese tiempo, para creer en Dios como el Creador, para no caer en la falsa adoración, la adoración de la bestia, sino ser leales al Dios Creador. Oremos. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos has dejado en tu palabra los mensajes que necesitamos conocer para nuestras vidas. Ayúdanos a ser fieles a ti y ayúdanos a compartir como Elías, como los Elías para este tiempo, el mensaje de reavivamiento y de reforma que está basado en los mensajes de los tres ángeles, para que muchas personas tengan la oportunidad de conocer estas verdades y que puedan elegir si te quieren servir a ti o quieren rechazarte. Pero nosotros pedimos, Señor, que la obra de tu Espíritu Santo pueda ser hecha de tal manera que aquellos que escuchen este mensaje puedan estar dispuestos a entregarse a ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.